Buenos días, bienvenidos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos avanzado ya una semana grande escuchando el evangelista Marcos y en este domingo se nos propone el Evangelio según San Juan. Vamos a escuchar la proclamación del capítulo primero, versículos 35 al 42. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a tomar el texto en este domingo, Día del Señor. Qué bueno, como siempre, con un corazón abierto a Dios, pidiéndole al Espíritu que venga y mueva las fibras más profundas de nuestro corazón, nos dé la capacidad de acercarnos hoy a través de su palabra en este domingo, que podamos mirar como siempre todos los detalles. Recordamos el texto, capítulo primero del Evangelio según San Juan, versículos 35 al 42. Pongamos la mirada en las letras. Prestemos nuestra voz para que tomen vida este mensaje. Pero lo más importante es que el corazón nuestro repose en el sentido. Y le pedimos al Espíritu que ilumine cada uno de estos versículos. Por eso hacemos una buena proclamación con buen manejo de los signos de puntuación, una clara lectura para poder seguir los otros pasos que siempre hacemos en esta lectura orante. ¿Quién estaba con Juan Bautista? ¿Qué pasa con estos dos? ¿Qué escuchan? ¿Qué dice Juan? Que ellos quedan como impactados y escuchan que pasa alguien. ¿A quién siguen? ¿A quién está señalando Juan el Bautista y qué dice de él? ¿Cómo reaccionan estos dos que escuchan? ¿Y por qué van y lo buscan? ¿Y qué pregunta le hacen a aquel que está señalando Juan? ¿Cómo es el diálogo? Que se da, los diálogos más bien que se dan en este contexto y en este texto. ¿Qué reacción tiene uno de ellos que estuvo y que compartió con el que mostró Juan? ¿A quién va y busca? ¿Y qué le dice? ¿Que a quién han encontrado? ¿Y qué pasa después con el que señala Juan el Bautista con relación a aquel que le avisó Andrés? Son elementos, se va construyendo paso a paso. Como siempre, miremos todos los detalles, son importantes. Segundo momento, meditación. Qué bueno este domingo de naturaleza, de encuentro con Dios, de paz, de Eucaristía, encuentro con Él en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pues meditar su palabra. La tenemos en la Eucaristía, pero aquí en un ejercicio aparte, en un tiempo dedicado y consagrado a Él, pues nos alimentamos a través de su palabra, nos acercamos a Dios con esta palabra de este día. Hemos venido en este domingo, pues escuchando a Juan. Habíamos visto el bautismo del Señor la semana pasada, hoy tomamos a Juan y vemos como Juan el Bautista, que lo hemos nombrado el domingo pasado con el bautismo, en el tiempo de Adviento fue fundamental. Volvemos hoy a escuchar su nombre y su ministerio de precursor. Y hay algo muy importante. Hoy la palabra nos dice que dos discípulos de él, y esto es llamativo, pasaron a ser después dos apóstoles de Jesús. Hicieron el discipulado con Jesús y llegaron a ser apóstoles. Pero porque pasó algo.
Y esto nos lo muestra hoy el Evangelio. 2 discípulos de Juan estaban al lado de él cuando Juan el Bautista vio pasar a Jesús. Y les dijo, este es el Cordero de Dios. Recordemos la Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues es una frase de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Y ellos que sabían que Juan el Bautista decía la verdad, creían a su maestro, porque en ese tiempo Juan el Bautista era su maestro, escucharon semejante anuncio. Eso para israelitas como ellos, que venían disponiendo el corazón al encuentro con Dios, fue pues como la gran noticia. Ahí se aparece el Evangelio, en la buena noticia, la mejor noticia. Se encontraron con el esperado de todos los tiempos. Y Juan se los indicó. Juan no les dijo, no, es muy importante, pero síganme mirando a mí. Juan les dijo, ese es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios. El Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces la reacción de ellos es, siguieron a Jesús, no se quedaron parados, como, qué bueno observarlo, no, fueron al encuentro de Él, lo buscaron. Entonces aquí hay un movimiento hoy de la meditación, cuando se nos señala a Dios, y Él es Dios, que hoy podamos escuchar, que nos vuelven a señalar quién es Dios, Jesucristo, verdadero Dios, nosotros lo busquemos. Él ha venido a buscar al género humano. Él ha tomado la condición humana. ¿Cómo respondemos a esa búsqueda que es iniciativa de Dios? Él mismo ha querido revelarse. Aquí vemos un testimonio de 2, Juan apóstol, ya no Juan el Bautista, y Andrés apóstol. Juan no se nombra con nombre propio. Tienes una particularidad este evangelio de él, pero la iglesia ha visto en la tradición que estos 2 son Juan apóstol y Andrés. Y estos 2 van y le preguntan a Jesús. Aquí vienen unos diálogos muy interesantes y él le dicen, Jesús se vuelve a ver que lo seguían y les pregunta, ¿qué buscan? Una pregunta para hoy, ¿qué buscamos? Cuando nos acercamos o queremos acercarnos a Dios, ¿qué buscamos de Él? Su presencia, su amor, su misericordia, o que nos dé la vida, pero que cumpla lo que nosotros queremos y tiene que ser como nosotros queremos. Preguntas importantes que van surgiendo en esta palabra. ¿Qué buscan? El hombre en busca de sentido es el título de un libro. Dios está ahí, en el sentido más profundo de nuestro ser. Es a quien buscamos. Es el sentido de nuestra existencia. Buscamos muchas cosas en la vida, en el día a día, cómo ser felices, cómo crear empresa, cómo tener recursos, cómo poder salvar o responder a ciertas situaciones de la vida. Pero hay una pregunta profunda y es la búsqueda ya central del ser de nosotros. ¿Quién le da sentido al ser? Dios. Yo soy el que soy. Somos por Él. Qué bueno que este domingo lo reconozcamos como el sentido más profundo de nuestra vida. ¿Qué buscan? Pregunta Jesús. Y entonces dice, ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. Maestro, o sea, reconocemos que enseñas. Maestro con mayúscula, como lo vimos esta semana también, cuando decían qué autoridad, qué es esta tan distinta y tan bonita, verdadera autoridad. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Y aquí es impresionante esta pregunta porque pues Jesús estaba empezando su vida, ministerio público. En algún momento responde a uno que lo quiere seguir, que no tiene ni dónde apoyar la cabeza. En este contexto Jesús les pudiera responder, pues en todo Israel, porque va a empezar a hacer un recorrido de 3 años por todo Israel. Pero lo interesante aquí es, Él les dijo, vengan y lo verán. Lo verán. Es como una expresión de, síganme. Donde yo vaya y donde yo esté, ahí está mi vida. Y aquí la vida aparece ya Jesús como la vida en mayúscula. Y ellos 2, no se les enseñó un lugar geográfico puntual. Se les enseñó a Jesús, Jesús mismo, como la vida, como el lugar de encuentro con Dios. Es el propio Hijo de Dios. Ellos fueron, dice el texto, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel día. Después, ¿qué hicieron? Van y cuentan. Andrés va y cuenta a Pedro, su hermano. Es testigo de ese encuentro con Jesús y quiere compartirle la alegría a Pedro. Y sería la forma como Pedro llegaría al Mesías. Según este evangelio de Juan,
se nos dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Y de una vez Juan empalma aquí el llamado de Jesús a Pedro. Y entonces le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces todo ese es el desarrollo. La meditación va en este testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento había una práctica de los sacrificios con los corderos. Acordémonos del cordero que había que degollar en aquel momento de la Pascua, cuando el éxodo y era de un año sin mancha. Ahora es Dios mismo, el Hijo de Dios, que es el Cordero, que va a derramar su sangre por la redención del género humano. Parece esta cita y se cumple en Jesús, que es aquel prometido. Ya no se necesitarán todos esos sacrificios antiguos de los corderos. Entonces, cuando estemos en la Eucaristía y se diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ustedes y yo recordemos cómo respondieron Andrés y Juan apóstol cuando les mostraron al Cordero. A nosotros se nos ha mostrado a Jesús, se nos ha hablado de Jesús. En cada Eucaristía se nos muestra ahí central, pan vivo bajado del cielo, cuerpo y sangre. ¿Sí lo reconocemos? ¿O se nos ha vuelto algo como, sí, es Jesús, pero es que la respuesta es más grande? Que podamos decirle como Juan y Andrés hoy, Maestro, ¿dónde vives? Y esto tendría el sentido de hoy es, yo quiero estar en el día a día contigo, como lo hicieron él. Estuvieron ese día con él, vieron dónde vivía. ¿Y saben dónde vive Jesús? Pues sí, en los templos, en el sagrario, en el lugar más importante, pero Jesús vive donde hay alguien que necesita ayuda, donde un hermano que está pasando un momento difícil, donde alguien que está marginado, donde alguien que está sufriendo. Jesús está presente, nos lo dice también él, en aquel que le damos un vaso de agua. Ahí está donde vive Jesús. Jesús vive donde alguien quiere actuar con rectitud, con verdad, con honestidad, con amor y con servicio. Ahí está, ahí lo encontramos. Ahí está Jesús, ahí vive. Queremos vivir con Jesús, queremos vivir en Jesús. Recordemos que es el único camino al Padre. Entonces qué bueno hoy, como Juan y Andrés, compartir un día con Jesús. Y cuando se comparte un día con Jesús pasa lo que les pasó a Juan y Andrés. No se quieren separar de él en el sentido de tú eres la vida, y lo dejaron todo. Y después Pedro, y después Santiago Zebededo, y después vinieron los otros. Ayer meditamos la conversión de Leví, o sea, Mateo el publicano, y fueron viniendo y vivieron el día a día con Jesús. Nuestra vida debe estar de la mano de Jesús. Nuestro día a día está con Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Nosotros sabemos que está en su presencia más grande en la Eucaristía. Y nos vamos y nos arrodillamos, lo adoramos, ahora por estos medios virtuales también. Ahí está Jesús. Pero nos tiene que mover a salir y encontrarnos con otros, porque ahí está Dios en el hermano. ¿Y cómo vivimos la presencia de comunión entre hermanos? Y ese amor que nos ha dejado Jesús y esta enseñanza de Jesús. Entonces hoy somos llamados también. Juan nos vuelve a hablar, este es el Cordero de Dios. ¿Cómo respondemos a este encuentro con Jesús? Aquí hay un encuentro que transformó la vida de dos que ya venían un discipulado como el Bautista y llegaron a ser apóstoles de Jesús. Nosotros hemos venido siendo llamados por Jesús desde el bautismo, en su nombre. ¿Cómo mantenemos en el día a día con Él? ¿Cómo vamos y vemos dónde vive? Es decir, estamos con Él. Dios está en todas partes, sí, pero está donde aquellos que lo dejan entrar en el corazón. El lugar de encuentro con Dios es aquí en lo más profundo. Ahí vive Dios. Debería ser el lugar de la vida de Dios en nosotros. Somos templos de Dios, inhabitación trinitaria, templos del Espíritu Santo. Y cuando tenemos común unión con Él, en la comunión de la Eucaristía, pues Él vive dentro de nosotros y nos ilumina y nos muestra su amor y su fuerza y su gracia. Que hoy podamos estar con Él. Ese es el sentido de la vida, estar con Dios, de la mano de Dios, en este aprendizaje, para que cuando llegue el momento del encuentro más grande, todos los días son de encuentro y la vida eterna empieza desde el bautismo, pero cuando llegue ese momento de la transformación del ser y de la vida, de lo que llamamos descanso eterno, tercer nacimiento, pues ya hemos estado con Él, hemos convivido, lo hemos conocido y sabemos cómo estar en Él. No nos desapeguemos de Él, que como estos dos verdaderamente de una vez y para siempre nos quedemos con Jesús
y en Jesús. Allí encontramos al Padre, nos enseña a amar a Dios que es Padre, y en Él está la fuerza del Espíritu. Podamos comprender esta grandeza, esta maravilla de este Evangelio, que no nos alejemos de este mensaje tan grande, tan claro, tan bonito que nos dice hoy el Señor, que podamos hoy escuchar a Andrés que dice, hemos encontrado el Mesías. Nosotros ya lo tenemos. Está en cada Eucaristía, está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, está donde le hacemos el bien a alguien. Hemos encontrado, y que podamos decir, y he decidido en la libertad que Dios me dio, permanecer en Él y estar con Él y decirle a los otros, mira, hemos encontrado el Mesías, como le dijo Andrés a Pedro. Que esa sea la labor también de esta semana, decirle a los otros, es que no hay nada más grande como estar con Jesús, conocer a Jesús. Es el sentido más profundo de nuestra vida. Por eso hoy hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque eres grande y eres maravilloso. Este domingo te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todas las bendiciones que has dado esta semana, que ha pasado. Te damos gracias por esta semana que comienza. Te la consagramos, Señor, a tu ternura, a tu cuidado, a tu providencia. Reconocemos, Señor, que eres el Cordero de Dios. Hoy, con este testimonio de Juan el Bautista y con la reacción de los apóstoles de Jesús, que primero fueron discípulos de Juan apóstol y Andrés apóstol, que nosotros como ellos podamos hoy seguirte, porque hemos reconocido que tú eres el Cordero de Dios, el Mesías, el enviado, en quien nuestra vida tiene sentido. Que si tú hoy nos dices qué buscan, nosotros podamos decir con pleno corazón, te buscamos a ti, Señor Jesús, porque eres el único que le da sentido a nuestra existencia. En ti está la vida nuestra, de nuestras familias, en ti está la fuerza, Señor. Gracias por estar hoy en mi vida, en la de mi familia. Te pedimos que vengas a esta generación, que sigas acompañando a este mundo en esta situación de incertidumbre que tiene, que todo el mundo y todas las naciones te puedan reconocer como el único Señor verdadero y que puedan venir al conocimiento de Dios Padre con la fuerza del Espíritu. Por eso hoy te seguimos donde vives, Señor. Sabemos que vives, es cierto que en los templos, pero sobre todo en el templo que somos cada uno de nosotros, que podamos tener la dignidad de que tú puedas venir a morar y allí vivas en nosotros y que nos dé la fuerza para sacar todo este encuentro contigo en amor, en servicio para los demás y que nuestra vida así se vaya transformando. Permítenos hoy, Señor, también ser testimonio para que otros conozcan quién eres, que eres el Cordero de Dios, que has venido a salvar la vida, que eres el único que en la vida tiene pleno sentido, el principio, el fin, el alfa y el omega. Que podamos verdaderamente dar testimonio de tu presencia en nuestra existencia y que seamos fieles, como Andrés y Juan apóstol, que una vez te conocieron, nunca se separaron de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues aquí hay un llamado en este comienzo de año 2021 a seguir viendo quién es el Cordero de Dios. Nosotros sabemos quién es el Cordero de Dios por enseñanza, por catequesis, pero que eso no se vuelva solo un conocimiento exterior, que sea una vivencia interior, que todos los días sea una frase que ustedes y yo podamos tener, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vivas? Yo quiero estar hoy contigo, como he estado en otros momentos. Perdóname si me he alejado de ti. Yo quiero que hoy definitivamente vivamos para ti y en ti, y yo viva para tener el alegre encuentro contigo todos los días. Mi familia viva en ti. Enséñame que tú eres el único que le puedes dar respuesta a esta expresión. ¿Qué busca? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están buscando en la vida? ¿Cuál es la búsqueda más profunda? Seguramente hay muchos planos. Está el trascendente religioso, y es el primero porque tiene que ver con ello, pero hay otros planos de buscamos ser mejores profesionales, mejores personas, mejor padre de familia, madre de familia, hermano, esposo. Busco trascender, mejorar en mi vida en muchas cosas, pero hay una muy importante. ¿Quién es el que le da sentido al ser, a nuestro ser? Y la respuesta es Jesús. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cuánto lo buscamos? O más bien, ¿sí lo estamos buscando? Que Él hoy pueda venir a darnos el sentido, la respuesta profunda de la vida.
Y la otra tarea es que como Andrés nosotros le digamos a otros, mira, hemos encontrado al Mesías. Que nuestra vida cotidiana sea decirle a los demás, mire, yo soy feliz porque estoy siguiendo a Dios, porque encontré el sentido de la vida, porque en Dios está mi todo. Y que eso nos permita dar testimonio esta semana y siempre. Recordemos que este año 2021 es un llamado a vivir en la santidad, en la voluntad perfecta de Dios. Señor los bendiga, los llene de su gracia, los acompañe siempre. Y recordemos, ahí está el chat, qué les gustó, qué frase, qué versículo, de pronto alguna corrección para mí o alguna propuesta, algún eco a la palabra de Dios hoy, qué bueno que la pudieran colocar. Dios los bendiga. Los invitamos a este Ejército Orante, canal YouTube Padre Rubén Darío García Ramírez. Invitemos a otros. Son de este servidor una pequeña reflexión, pero el Padre Rubén con todo su contenido, liturgia a las horas, laudes completas, la Eucaristía diaria y los distintos videos que vamos sacando es para que a través de estos medios pues vivamos en Jesús. De eso se trata. En Jesús, para Jesús, con Jesús. Él es nuestro camino hacia el Padre. El Señor los bendiga, los llene de su luz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, feliz semana.